Hemos hablado, ¿verdad? Desde que Jesús fue llevado prisionero allí en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Todo el desarrollo de lo que aconteció hasta su muerte, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Hemos hablado de las cosas que tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los azotes, las injurias, ¿verdad? Los malos tratos por parte de los religiosos judíos, de los soldados romanos, el desprecio. Hemos hablado de tantas cosas, amados. Hemos hablado de lo injusto que fue aquel juicio, ¿verdad? Cuando Jesús tuvo que presentarse más de una vez y todos lo declaraban inocente, hasta el propio, ¿verdad?, procurador romano, que no halló ninguna falta en él, ¿verdad? Y así mismo condenaron a Jesús. Y de tantas cosas hemos hablado. Y cuando pensaba en este mensaje, vino a mi mente una pregunta que alguien me hizo hace unos días. Una persona que no tiene conocimiento de la palabra, ¿verdad? Una persona que él dice creer en algo, pero no es que crea en Dios, cree en una fuerza, ¿verdad? Y una de las cosas que me comentaba, me decía él o cuestionaba él diciendo, ¿cómo es que hablan de un Dios de amor? Y ese Dios de amor, ¿verdad?, abandonó a su hijo en la cruz del Calvario. Y tomando en referencia lo que la palabra dice cuando Jesús, ¿verdad?, estaba allí en la cruz y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Recuerdan ese pasaje? Bueno, justamente debido a esta pregunta y esta inquietud de esta persona es que yo quiero desarrollar este tema. ¿Dónde estaba Dios cuando Jesús estaba allí en la cruz del Calvario? Y es una pregunta que muchos quizás han escuchado, no solo con relación a dónde estaba Dios cuando Jesús estaba, ¿verdad?, sufriendo todo esto, sino quizás han escuchado la pregunta, ¿y dónde estaba Dios cuando mi ser querido, cuando mi esposa estaba con aquella enfermedad y falleció? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba en diferentes situaciones y Dios, en vez de rescatarme, yo estaba ahí, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba sumergido en la angustia, en la depresión? ¿No han escuchado esa pregunta? ¿Dónde está Dios? Ahora, la pregunta ¿dónde estaba Dios? Estaba relacionada allí a la cruz del Calvario. ¿Dónde estaba Dios cuando Jesús estaba sufriendo, ¿verdad?, allí en la cruz del Calvario? Y si bien hoy voy a responder a esta pregunta, sumado a esto, voy a traer luz, o la palabra de Dios nos va a traer luz sobre otras cosas que acontecieron ya en los últimos minutos de la muerte de Jesús. Hay muchos mensajes, ¿verdad?, que nos hablan esas 6 frases que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Pero hoy yo quiero ir a estos últimos minutos, ¿sí?, en los cuales Jesucristo estaba padeciendo esta situación. Y quiero invitarte al Evangelio de Marcos, capítulo 15. No sé si tenemos por ahí, sí, ¿verdad? Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 33 al 41 vamos a leer en esta oportunidad. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oír decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando a lo lejos, entre las que estaban
María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y, amados, la pregunta que esta persona me hacía, ¿dónde estaba Dios, cuando Jesús comenzó a gritar, verdad? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta a esta pregunta es que Dios estaba allí al lado de Jesús. Y muchos se pueden preguntar, ¿y por qué Dios no descendió, verdad, una legión de ángeles y destruyó a todos estos que estaban dañando a Jesús? Bueno, Dios sabía que había un propósito en esto. Había algo que se tenía que cumplir, una misión para lo cual Jesús había sido enviado, ¿verdad? Y Dios mismo estaba allí al lado de Jesús, ¿verdad? Para que esta misión se cumpliera. Todo el tiempo Dios estuvo al lado de Jesús. Ahora, Dios no estuvo al lado de Jesús para consolarlo, Dios no estuvo al lado de Jesús para defenderlo. Dios estaba al lado de Jesús y tenía que estar al lado de Jesús para juzgarle a Él, juzgar a Cristo por nuestros pecados. Y para entender esto, amados, debemos mirar la cruz desde las Escrituras, de lo que el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19 dice Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Dios estaba en Cristo, Dios estaba allí al lado de Jesús reconciliando al mundo a través de Cristo con Él mismo. Dios estaba allí obrando activamente nuestra reconciliación con Él a través de su Hijo. Ahora, en estos versículos que acabo de leer, hay 6 o 7 acontecimientos que son importantes que nosotros podamos entender, podamos conocer. Pero por razones de tiempo no voy a desarrollar todos, sino que voy a tratar de desarrollar 4 acontecimientos importantes que van a traer luz a nuestra vida de lo que aconteció allí estos últimos minutos de Jesucristo en la cruz del Calvario. El primer acontecimiento importante está en el versículo 33. El primer versículo que leímos dice: cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Amados, el primer acontecimiento importante es esta oscuridad que aconteció a la hora 12 del mediodía. Jesús había sido crucificado a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, cuando estaba el sol bien en alto, dice que todo el cielo se oscureció. Toda la tierra quedó oscura. Y acá algunos teólogos dicen, bueno, en realidad la tierra no se refiere al planeta Tierra, sino se refiere a toda la tierra de Israel. Y vamos a ver más adelante por qué lo dicen. Pero lo importante es que la palabra de Dios dice que cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y algo que tenemos que entender, amados, porque a veces leemos y decimos, bueno, quizás se nubló. Algunos han dicho, bueno, hubo concentración de demonios y quedó todo a oscuras. Pero, ¿qué es lo que realmente aconteció? Debemos descartar que pudo haber sido algún eclipse solar, porque la Pascua se realiza o se comienza a realizar en la noche de la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Y si ustedes tienen tiempo después por ahí, entren a Google y fíjense
si cuando, ¿verdad?, hay luna llena puede acontecer un eclipse. Se van a dar cuenta que no. No existe la posibilidad de que haya un eclipse, ¿verdad?, del sol mientras está la luna llena. Por otra parte, no hay posibilidad de que un eclipse llegue a durar 3 horas. ¿Cuántos han observado algún eclipse? ¿Verdad que duran minutos, segundos? A veces uno se va a acomodar para mirar y ya aconteció. Bueno, acá dice que fueron 3 horas de oscuridad. ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de esto? Primero, que es evidente que esto no fue un evento natural, sino que fue un evento sobrenatural, promovido por Dios mismo, para mostrarnos a través de este evento, ¿verdad?, natural, lo que estaba aconteciendo en el mundo espiritual. En este momento, Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba cumpliendo, ¿verdad?, lo que había sido establecido desde los primeros tiempos, ¿verdad?, lo que Dios había establecido para reconciliarnos con Él. Entonces, amados, ¿qué es lo que Dios quería mostrarnos a través de las tinieblas? ¿Qué es lo que significa las tinieblas? Bueno, en la Biblia, en algunos evangelios, en algunos profetas, en algunos escritos de los profetas, comparan o asocian estas tinieblas con el juicio de Dios contra el pecado del hombre. Si ustedes leen los profetas o recuerdan algunas profecías, aquellos profetas traían palabra de Dios por el pecado del pueblo y a veces comparaban con las tinieblas, con la oscuridad. Sofonías capítulo 1, mire lo que dice este profeta, hablando, ¿verdad?, de la condenación de Dios sobre el pecado del pueblo de Israel. Dice: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y angustia, día de destrucción y desolación. Y mire cómo termina diciendo: día de tiniebla y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. En la palabra de Dios, las tinieblas son comparadas con el juicio de Dios sobre el pecado del hombre. Y seguramente nosotros podamos comparar o tener una conexión más significativa con, ¿verdad?, este momento en que las tinieblas cubrieron el cielo allí en el día de la crucifixión. Desde el Antiguo Testamento, cuando hay, ¿verdad?, algo parecido que pasa en Éxodo 10. Recuerdan que Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? El faraón se niega, pero ¿qué hace Dios? ¿Qué es lo que envía Dios? Envía un juicio. ¿Cómo lo hace? A través de 10 plagas, ¿verdad? Bueno, en Éxodo capítulo 10, la palabra de Dios habla de la plaga de las tinieblas. Esta fue la 9ª plaga. Y dice Éxodo capítulo 10, versículo 21. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tinieblas que puedan tocarse. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en la tierra de Egipto por 3 días. Y acá está, ¿por qué dije que algunos teólogos dicen que estas tinieblas, cuando estaba sobre el día de la crucifixión, era solo sobre Israel? Vieron que acá dice que estas tinieblas estaban sobre toda la tierra ¿de qué? De Egipto, ¿verdad? Y como hay una similitud entre lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que era el reflejo de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Algunos teólogos dicen, bueno, ¿verdad?, realmente estas tinieblas que estaban, ¿verdad?, tapando el cielo, era sobre Israel. Ahora, esta era la 9ª plaga, pero hubo una 10ª plaga. Y entre la 9ª y 10ª plaga, inmediatamente después que ocurrió esta oscuridad,
Dios estableció para Israel la celebración de las fiestas de las Pascuas. Esa misma fiesta de las Pascuas que años después sería el día que Jesucristo sería crucificado. Ahí fue que se estableció las fiestas de las Pascuas, ¿sí? Y en esta celebración de las Pascuas, los judíos, ¿verdad?, tenían que sacrificar un cordero. Era un cordero que tenía que ser sin mancha. Yo quiero que mientras yo relato, me gustaría que usted vaya imaginando lo que Jesús mismo vivió o aconteció a través de él, ¿verdad? Ellos tenían que sacrificar por familia un cordero macho de 1 año sin manchas. Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario perfecto, sin pecado, para poder cumplir lo que se había establecido, para que su justicia, que cumplió toda la ley, no sea aplicada a todos nosotros. Por eso Jesús era ese cordero que tenía que estar, ¿verdad?, perfecto, sin cometer pecado. Bueno, en las fiestas de las Pascuas, Dios le dice, bueno, ustedes tienen por cada familia sacrificar un cordero, ¿verdad?, sin mancha. Ahora, este cordero lo tienen que asar. Y la sangre de ese cordero, con la sangre de ese cordero, van a pintar los postes, el marco de sus puertas. ¿Por qué? Porque venía la 10ª plaga, y la 10ª plaga, recuerdan, era la muerte, ¿verdad?, de los primogénitos. Y Dios le dijo, bueno, para que el ángel de la muerte no pase, ¿verdad?, por las familias y los primogénitos de los judíos, de los israelitas, ustedes tienen que pintar con la sangre de ese cordero, ¿verdad?, el marco de sus puertas. Por eso la celebración se llama Pascua, que quiere decir Pesash, que quiere decir pasar de largo, que quiere decir que el ángel de la muerte, cuando veía las marcas, los bordes de las puertas pintados con esa sangre, pasaba de largo. Más adelante, Jesucristo, a través de su sangre, nos da la salvación y vida eterna, y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Amén. ¿Se dan cuenta de la similitud? Cómo el Antiguo Testamento nos está revelando lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Ahora, Jesús es el Cordero inmolado. Y Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 29, dice, miren, refiriéndose a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados, Jesús es nuestro Cordero, que se presentó perfecto y sin mancha, para que nosotros hoy tengamos libre acceso al Padre. Amén. A través de ese Cordero hoy nosotros somos reconciliados con Dios. Ahora, todo esto tuvo que acontecer conforme a las Escrituras. No fue algo que fue aconteciendo por casualidad. Todo lo que aconteció estaba establecido desde los primeros tiempos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 13, el apóstol Pablo escribe, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al 3er día, y vuelve a reiterar, conforme a las Escrituras. Amados, todo lo que Cristo vivió, todo lo que aconteció en su vida, ya había sido escrito muchos años atrás. El profeta Isaías, 700 años atrás o antes de la venida de Jesucristo, escribe allí en Isaías 53, fue despreciado y desechado de los hombres. Estaba hablando del Mesías. Varón de dolores y experimentado en la aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado. Y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades
y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero Él, Señor, hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante los trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Estas palabras fueron escritas por el profeta Isaías 700 años antes. Él y muchos profetas más. David escribió algunos salmos, como el Salmo 22, que ahora lo vamos a desarrollar más adelante, hablando de la crucifixión. Amados, Jesús es quien quita nuestro pecado cargándolo sobre Él, como dice el profeta Isaías. De manera que Dios no estaba ausente allí en el Calvario. Dios estaba allí al lado de Jesús, ¿verdad? Cargando, juzgando el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque, amados, la ley demanda, ¿sí?, que el castigo del pecado es ¿qué? La muerte. El castigo del pecado es la muerte. Por eso Dios estaba allí, estaba juzgando a Jesús, quien estaba en nuestro lugar, recibiendo los pecados pasados, presentes y futuros de la humanidad. Jesús estaba recibiendo sobre Él la ira de Dios. Fíjense el amor de Dios por nosotros, que Él expuso a su propio Hijo a este sufrimiento. Amados, yo creo que los latigazos y allí los clavos en sus manos y en su pie no producieron tanto sufrimiento como recibir el peso del pecado de la humanidad. Yo creo que esa angustia, esa congoja, ese malestar y estos gritos que Jesús pegó venían de la mano de toda esa carga que estaba siendo puesta sobre Él, para que nosotros hoy tengamos libre acceso al Padre. Amén. El amor de Dios por nosotros lo llevó a entregar a su propio Hijo, para que Él recibiera nuestro castigo, para así reconciliarnos con Él. Amén. Entonces, amados, estas tinieblas que ocurrieron allí el día, ¿verdad?, de la crucifixión, que fueron a las 12 del mediodía, no fue un evento natural. Fue Dios mismo, ¿verdad?, juzgando el pecado del hombre. Lo segundo que aconteció allí en la cruz, y que es relatado en estos versículos que acabamos de leer, es el abandono de Jesús en la cruz. El abandono de Jesús en la cruz. Versículo 34 de Marcos 15. Dice: y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz. Y quiero que preste atención a esto. Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amado, son las 3 de la tarde del día viernes. Jesús ya lleva 6 horas colgado de una cruz. Y después de 6 horas Él dice, ¿verdad?, recita el primer verso del Salmo 22, lo recita en arameo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y quizás, si no entendemos lo que estaba aconteciendo en este lugar, podemos pensar como esta persona que me decía: ¿cómo Dios lo pudo abandonar ahí? ¿Dónde estaba el amor de Dios? ¿Saben?
Podemos pensar, bueno, ¿será que hubo una ruptura entre Dios Padre y Dios Hijo? No, es imposible. En su esencia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. No hubo una ruptura. ¿Será que Dios dejó de amar, Dios Padre dejó de amar a Dios Hijo? Tampoco. Jesús mismo dice en Juan 10, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Yo quiero que recuerde lo que dije hace unos minutos. ¿Por qué Dios estaba allí en ese lugar? Dios estaba allí no para consolarlo. Dios estaba allí para castigar en Él, en Jesús, todos nuestros pecados. Amén. Ahora, en ese momento, la comunión del Padre con el Hijo se vio rota. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, Pablo está diciendo, a Jesús, que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado por nosotros. Ahora, escuche bien. Dios es un Dios perfectamente santo y un Dios perfectamente justo. La Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas o el pecado? Dios en su santidad, mientras Jesús estaba recibiendo el peso del pecado de la humanidad, no podía tener comunión con Él. ¿Puede entender esto? No podía tener comunión con Él. Y este fue el alto precio que Dios tuvo que pagar por nuestra salvación. Porque solo Dios puede resistir el peso de su propia ira por el pecado de la humanidad, ¿verdad? Esa ira que iba a ser toda volcada sobre Jesucristo. Jesús sintió el abandono allí en la cruz del Calvario, pero era algo que era necesario. Escuchen, si ustedes leen los evangelios, es la única vez que Jesús se refiere a Dios, no se refiere como Padre, siempre decía el Padre, ¿verdad? Yo hablo lo que el Padre me dice que hable, o digo lo que el Padre me dice que diga. Siempre a Dios se refería como Padre, pero en esta oportunidad se refiere, Él dice, Dios mío, Dios mío. ¿Qué cambió? No había una comunión porque no podía haber una comunión en este momento, en ese instante. Sin embargo, Jesús no se sintió abandonado. Él confiaba en el Padre. Jesús sabía el precio que tenía que pagar para salvarnos. Él sabía que tenía que cargar con el peso de nuestros pecados, recibiendo sobre Él la ira divina de Dios, que merece nuestros pecados, incluyendo en esa hora el desamparo de su Padre Celestial. ¿Saben? Jesús fue desamparado para que nosotros podamos ser adoptados. Amén. ¿Saben? Por allí leí que alguien dijo que esta separación de Jesús o este sufrimiento que Jesús estaba experimentando debido a la separación, que solo era comparable al sufrimiento, a la angustia, a la tristeza que van a sentir aquellas personas que partan a una eternidad sin Dios, porque van a partir para siempre sin la posibilidad de estar cerca de Dios. Entonces el sufrimiento sobre la vida de esas personas se va a comparar a algo así a lo que Jesús estaba sufriendo en esta oportunidad. Martín Lutero dice que tomó esta porción, ¿verdad? Simplemente esta porción
donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y durante horas estuvo razonando y meditando qué es lo que estaba tratando de decirnos. Y dice que después de horas de estar allí, pateó su mesa y dijo, Dios, abandonando a Dios. El designio es imposible que el ser humano lo pueda comprender. Porque tanto nosotros hablamos del amor, pero no entendemos que estas situaciones, cuando uno ama, son necesarias muchas veces. Son necesarias muchas veces. Jesús allí estaba, ¿verdad?, recibiendo todo el pecado y comienza a recitar el primer versículo del Salmo 22 con estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos conocen el Salmo 22? Jesús sabía que en ese salmo se estaba describiendo los horrores que él iba a sufrir en la crucifixión, pero también sabía que este salmo concluye con una nota de victoria y no de derrota. Por eso es que Jesús hace mención de este salmo. Amén. Dios estaba haciendo lo que era necesario para que tú y yo hoy pudiéramos estar reconciliados con Él. Yo me imagino el corazón del Padre viendo a su unigénito, sufriendo, sabiendo que era perfecto y santo, porque creo que lo que produce más dolor, yo quiero que se pongan ustedes en lugar de padre y su hijo está sufriendo las consecuencias de algo injusto, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían? Sin embargo, Dios sabiendo que esto era injusto, sabía que era necesario para que nosotros podamos ser reconciliados con Él. Lo tercero que podemos aprender en estos versículos de lo que pasó allí en estos minutos, ¿verdad?, los últimos minutos de Jesús en la cruz del Calvario, es que esta ofrenda de expiación o esta expiación de Jesucristo fue voluntaria. Fue algo, mi esposa hoy, sin saber lo que yo tenía este pasaje, leyó, ¿verdad?, la porción de la palabra que dice esto. Marcos capítulo 15, versículo 37 dice, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Jesús dice, dando un fuerte grito, expiró. Amados, Marcos no nos dice qué fue lo que gritó. Marcos no nos dice qué fue lo que estaba hablando Jesús. Él nos dice que Dios lo habló en voz alta. Pero en los evangelios de Lucas y de Juan, ellos relatan qué fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, consumado es. Consumado es, Él estaba diciendo, he cumplido la obra que me diste. Ahora sí, la humanidad está reconciliada contigo. Consumado es, he terminado la obra que me diste. Y Lucas añade que enseguida Jesús exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, amados, Cristo no solamente fue a la cruz del Calvario. Tenemos que entender esto. Él no llegó a este lugar solamente voluntariamente, sino que Él también entregó su vida voluntariamente. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Miren lo que dice 18. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y sigue diciendo, tengo la autoridad para darla y tengo la autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amados,
Este sacrificio, esta expiación, fue completamente voluntaria desde llegar a la cruz y de entregar su vida. Ahora, presten atención a esta palabra. Jesús exhaló o exclamó en alta voz. Y por eso, ¿verdad? Los escritores de los evangelios, en sus relatos, todos dicen que lo que Jesús dijo, lo dijo en alta voz. Recuerden lo siguiente, Jesús ya hacía 6 horas que estaba colgado de una cruz. Y para las personas de la época, sabían que los que estaban allí colgados en esa cruz, la posición en la que estaba les impedía respirar bien. La posición en la que estaban, su respiración era incómoda, corta. Es más, si querían hablar algo, era como unas palabras muy suaves. No tenían la capacidad de hablar en alta voz. Pero sin embargo en los evangelios queda muy claro que Jesús dijo lo que dijo en alta voz. Él dijo en alta voz, Eloi, Eloi, lema sabactani. Y después dijo, consumado es, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Todo lo dijo en alta voz, ¿para qué? Los que estaban allí mirando en aquel lugar se dieran cuenta que Él todavía tenía las fuerzas para resistir muchas horas más en esa cruz. Pero que Él estaba entregando su vida en ese momento porque Él lo había decidido. Porque Él sabía que ya había cumplido lo que el Padre le había pedido. Por eso Jesús lo hizo en alta voz. Ninguna persona que hubiese estado en la cruz 6 horas hubiese podido pegar esos gritos que Él pegó. Él estaba diciendo, ahora sí, terminé la obra, voy a entregar mi vida y voy a terminarla aquí. No me es arrebatada, mi vida no me es quitada, yo la entrego. Amén. Lo cuarto y último que vemos en estos versículos bíblicos y que son de importancia para nosotros como cristianos, está en el versículo 38. Y dice en el versículo 38, y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Amados, en aquella época, en el templo de Jerusalén existía un velo de 18 metros de altura por unos 10 centímetros de espesor con respecto a que el velo se rasgó en 2. Este velo humanamente solo se podía, ni siquiera se podía haber rasgado colocando 2 caballos tirando, ¿verdad?, de forma opuesta para rasgarlo, por el material que estaba construido, ¿verdad? Y porque era un velo de 10 centímetros de espesor. Pero sin embargo, dice la palabra que el velo se rasgó de arriba a abajo. ¿Y qué es lo que representaba este velo? Este velo, ¿verdad?, representaba la separación, ¿verdad?, que existía entre Dios y nuestros pecados. Este velo representaba la separación del lugar santo y el lugar santísimo. En ese lugar santísimo era el lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios hablaba. A ese lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, una vez por año y después de haberse purificado, ¿verdad?, en el día de expiación, podía entrar. Pero dice la palabra que al instante que Dios exhaló su último aliento de vida, esa cortina se rasgó de arriba a abajo. Y el autor de Hebreos dice lo siguiente con respecto a esto. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos
confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Amados, desde el momento que ese velo se rasgó, representaba que todos nosotros tenemos libre acceso al Padre a través de la obra de Jesucristo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si será importante entender esto, amado. Y hablamos ayer en el tiempo de vigilia, lo importante que es la oración, la herramienta que Dios nos dio. Yo he escuchado muchas veces, sí, la oración tiene poder. No, yo quiero decirte que eso es una mala interpretación. En ningún lado de la Biblia dice que la oración tiene poder. Quien tiene poder es el Dios a quien oras. Pero la oración sin duda es la herramienta que Dios nos dejó, por la cual tenemos libre acceso al Padre para llegar a su presencia. Amén. Por eso debemos presentarnos ante Él, ¿verdad? Dice, con un corazón puro, sincero, confiando que la obra de Cristo es más que suficiente en la cruz del Calvario. Amados, y para los que no entienden, ¿verdad?, lo que se logró allí en la cruz del Calvario, quiero decirte que Cristo tuvo que cumplir toda la ley a la perfección para llegar en justicia a la cruz del Calvario. Ahora esa justicia es atribuida a aquellos que por fe creen en Él. Amén. Por eso la palabra dice que somos justificados por la fe, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y no solo eso, sino que ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿Somos bendecidos, hermanos? ¿Qué le parece? En este día celebramos esa obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entender lo que aconteció allí es fundamental para nuestra vida como creyentes. Porque el entenderlo, ¿verdad?, te da ese corazón agradecido para con Dios. ¿Sabe? Un corazón agradecido, o a un corazón agradecido se le abren puertas maravillosas de bendición en sus vidas. Pero el primer agradecimiento que tenemos que tener es para con Jesucristo, por esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra que el gozo de su salvación es lo que nos tiene que sostener. Tenemos que estar gozosos en que somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y van a venir pruebas, y van a venir tribulaciones, y va a haber desiertos por los cuales vamos a pasar, pero siempre tomado de la mano de Jesús, entendiendo que la obra redentora allí en la cruz del Calvario es más que suficiente. Es más que suficiente. Amén. Nunca se trató de tus méritos, nunca se trató de tus obras, sino se trata de tu fe. Se trata del amor de Dios por nosotros. Amén. Juan 3:16 dice, de tal manera amó a Dios al mundo. ¿Qué más dice? A ver. ¿Qué ha dado? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te sentís amado por Dios? Ponete de pie, iglesia. Amados, este pasaje nos enseña la impactante naturaleza del amor de Dios. Muchos no lo pueden entender. Yo quiero pedirle a mi esposa que pase ya y quiero hacer una oración por esta palabra. Pero quiero orar por todos ustedes y también por la iglesia en todas partes del mundo.
Que la iglesia pueda comprender lo que la cruz verdaderamente simboliza, lo que la cruz verdaderamente representa. Sin cruz no hay salvación. Sin cruz no hay reconciliación. Fue un alto precio que Dios pagó por ti y por mí. Muy alto, muy alto. ¿Estamos valorando eso? Señor, te damos gracias. Padre, por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Queremos en esta hora, Señor, pedir que esta palabra nos sea revelada, Señor, y esta palabra tenga cabida allí en nuestros corazones para que día a día, Señor, en medio de la dificultad, en medio de la lucha y la prueba, entendamos que estamos de tu mano, que tú no nos sueltas. Y que si pagaste este alto precio por mi vida, ¿cuánto más nos podrás dar? Señor, que la revelación venga a nuestra mente y a nuestros corazones. Y oramos en esta hora por la Iglesia Universal, por nuestros hermanos en todas partes del mundo, que quizás no están entendiendo el valor de la cruz. Quizás no han recibido la revelación y están allí atribulados, caminando, Señor, en este mundo, sin poder disfrutar de las más ricas bendiciones que tú has preparado para tu pueblo. En esta hora oramos por ellos, para que tu Espíritu Santo abra el entendimiento, traiga paz, sabiduría y entendimiento a sus corazones. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.